Hola amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, saber que ustedes están del otro lado, prestos a conectarse para nuestra charla del día de hoy, que vamos a iniciar rápidamente. Voy a buscar a nuestro invitado, me dan unos segundos y, ay, qué linda, ahí está mi amiga Janet desde Dinamarca, un saludo súper, Ani Fernández, Ana María Jaramillo, qué bueno que se hayan unido a nuestra charla de hoy. Ahí está ya nuestro invitado. Si me permiten un segundo, voy a poner algo aquí. Un segundo. Vamos a ver aquí. A ver. Aquí. Listo. Y vamos a invitar aquí de una vez a nuestro invitado. A César. Encontramos ahí seguramente. Y vamos a ver si ya está. Ana María. Hola César. Hola, Birna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, muy bien, buenas noches. Buenas noches para ti y por acá todavía tarde. Voy a ponerme las gafas un momento para verte. Bueno, ahí ya te veo perfecto. Nosotros nos vemos bien, ¿cierto? Y nos escuchamos bien. Sí, 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 estamos bien, muy Yo bien. como, yo como imagínate que dice mi familia que tengo el volumen alto, entonces yo trato de moderarme, ¿no? En mi charla para bajar un poquito el volumen, pero bueno, ahí veo que ya se están uniendo todos. Yo ¿Cómo creo, te ha ido? Birma, Sí. dame unos minutos, no, 2 minutos, voy por el cargador de este móvil. Listo. Mientras tanto, yo aquí voy saludando Muy a bien, nuestros amigos que se están uniendo. Y bueno, ya César va por su cargador y voy a proceder a saludar a mis amigos que yo siempre me pongo acá las gafas para ver. Ahí está Diego, está Manuel Pineda, está María Claudia 2301, está Ivancho, está Ana María Mejía. eh, ¿Qué más? Que no se me quede ninguno. Y Dani Fernández. ¿Cómo les va a todos hoy en el Día del Niño? Yo súper feliz porque todos llevamos un niño por dentro y tenemos que revivirlo para estas épocas. Que hace falta porque nos tenemos que divertir estando encerrados en nuestras casas. Hoy hablaba de eso con un par de colegas porque hacemos un programa de radio por las mañanas y siempre estamos muy serios, pero digo yo que tenemos que sacar ese niño que todos llevamos dentro para divertirnos un poco, para tomar a veces las cosas con humor, porque, claro, vivimos una época difícil, compleja, en la que a veces nos sentimos, no sé, como con muchas preocupaciones y bueno, si recordamos cuando éramos niños, no las teníamos. Entonces, seguramente nos vamos a sentir mejor. Así que la invitación hoy para todos es a buscar el niño que todos llevamos en el corazón. Vamos a esperar a que nuestro invitado traiga su cargador y lo pueda conectar. Y para empezar nosotros nuestra charla del día de hoy, que se llama Un vivo amor, está enmarcado dentro de las charlas que se llaman actos de amor. ¿Qué actos de amor? Hay por montones y espero hacer un montón de charlas relacionadas con eso. Vamos a ver cómo vamos. Aquí se unió Yelena a la torre. Eh, Les quiero contar pues que nuestro invitado está en Roma, entonces pues tenemos unas horitas de diferencia. Ahí está Adriana Mazabel. ¿Cómo estás, Adri? ¿Volando ya o no? Surcando todos los cielos. Nuestra amiga Adriana Mazabel que trabaja como, ay, ya no sé si se dice azafata, no sé si ese término está bien, pero bueno. Mm, o como Adri, tú dinos cómo se dice entonces, si no lo conocemos como la azafata, ¿no? Pero si no, que ella nos diga, Adriana Mazabel. Bueno, ya está César por ahí. sí, sí. Voy a moverlo un poco para poder Dale, conectar muévelo. esto, ¿sí? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ¿Me entonces a escuchas bien? Mauricio, ¿Me escuchas bien? ¿Está bien de sí, luz? dime. ¿Está bien de luz y de sonido en este lugar? Sí, sí, pues ahora le preguntamos si quieres a quienes se unen y verás, a ver, porque si no, si tenemos que hacer prender alguna lamparita, hacemos. Esto Una no hay ningún lamparita. problema.
Bueno, ¿qué horas son allá, César? Bueno, en este momento son las 11 de la noche y 2 minutos. 11 de la noche, 2 minutos en Roma, o sea que tenemos una diferencia horaria respecto a Colombia de 7 horas. Sí. ¿Y Sí. tú eres trasnochador o no? No tanto, no tanto, pero por razones de trabajo sí, a veces. Ajá. Es decir, si lo amerita como una charla de esta, le hacemos. Claro, por ejemplo, aquí lo estoy haciendo con todo gusto. Además, mañana es domingo, entonces es un poco más suave, porque mañana me levanto un poquito más tarde. Muy bien, Yo, para yo quienes trato trabajamos. de mantener unas horas puntuales para dormir y para levantarme. Pues no digo a las 10:01 me tengo que dormir, pero sí Ajá. digo en el lapso de tiempo entre 10 y 10:30 o 11, 11:30 me debo dormir. Y la levantada sí es muy puntual, siempre. Desde, Bien. desde, desde niño, la levantada es No, puntual. yo también yo sí tengo que contar que yo he sido una noctámbula desde niña porque las horas de la noche las aprovechaba para leer y a veces leía pues cosas que no debía seguramente porque me gustaba devorar pues todo el tema de la lectura, entonces pues, la noche era la mejor, ¿no? Porque pues era lo que se podía, entonces, pero no, me puedo acostar tarde y me levanto muy temprano, Pero entonces, todavía yo veo que eres muy trasnochadora, porque totalmente. esta semana creo que eran las 2 de la mañana y me estabas enviando alguna información de este encuentro. Entonces Como si nada, como si yo te nada. dije varias veces, vete a Sí, ¿sabes qué? descansar y ya. Y me puedo despertar a las 6 de la mañana. Es que yo creo, esto es una confesión aquí con los amigos de la charla, y es que yo dormí mucho en mi vida en la época de colegio. Yo llegaba del colegio y literal ponía la maleta en alguna parte y me dormía hasta las 7 de la noche. A las 7 me despertaba, imagínate, no sé cómo era mi vida, a comer, a hacer las tareas y después me volví a dormir un No, rato, ¿no? Porque era para leer, entonces yo digo que ya yo dormí el tiempo que tenía que dormir y ahora pues hay que hacer otras cosas y las hago, pues me gusta hacerlas, eso no trastoca mi vida de todos modos. Oye, te digo que aquí, si ves gente que tú conoces y se va uniendo y los quieres saludar o enviarles un saludo, bien pues nos podemos interrumpir, bueno, porque esta es una charla entre amigos. Yo bueno, de yo todos voy modos, viendo, sí, yo voy viendo algunos, pero no eso, veo, bueno, no veo pues todo el elenco, todo el yo voy listado, pero a un proceder, saludo para todos, un saludo para sí. todos. Muy bien, yo voy a proceder a presentar a mi invitado como hago con todos y les quiero contar que él es, para quienes no lo conocen y pueden ver la charla no ahora sino más adelante, es César Mauricio Velázquez. César es profesor, es periodista, escritor. De esas tres cosas, si tú tuvieras que definirte cuál sería la mejor, profesor, periodista o escritor, Profesor, profesor. Bueno, César es ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, fue secretario de prensa de la Presidencia de la República de Colombia, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, y actualmente vive en Roma, donde es profesor de comunicación en la Universidad Pontificia de la Santa, ¿cómo se dice? ¿Croce? perfecto. Ajá, Santa- no, pues sí, mejor dicho, ya ando aprendiendo acá de todo, ¿no? No nos quedó nada por fuera, ¿no? no, Además no. es paisa, pues nacido en Medellín, ¿no? Se me Yo creo olvidó decir sí, eso. yo creo que se nota en el acento, se nota mucho. ¿Paisa de dónde? Porque a mí me da risa cuando uno le pregunta a un paisa, ¿tú de dónde eres? ¿Paisa de dónde? No, yo soy de Medellín, de Ajá, Medellín. Antes uno decía que era del Parque de Berrío, sí, pero que es el parque más importante, o en su momento lo fue, de la capital de Antioquia. Pero no, de Medellín y toda mi familia vive aún en Medellín. muy bien. Tú sabes que yo soy de Sagún, Córdoba. Y Sí. los costeños en una época tenían la costumbre que les preguntaban de dónde eran los cordobeses. Todos eran de Montería. Ah, Todos sí. eran de Montería, pero ahora que se hizo famoso el sombrero volteado y todo este tema, ya la gente tiene, pues como está como más orgullosa de decir, bueno, yo nací en este municipio, ¿no? Eh,
Sí, o sea, ya sienten eso, pero en fin, bueno, entremos nosotros en materia. Yo veo que César Mauricio, por todo lo que conozco de él, es un hombre súper, súper estudiado, pero yo quiero, hoy estaba evocando cuando fuiste a buscar tu cargador, con aquí nuestros amigos que nos acompañan en la charla, estaba evocando que hoy es el Día del Niño aquí en Colombia. Y a veces deberíamos echar mano de ese niño que somos, pues para divertirnos y para olvidarnos a veces como de las preocupaciones de los adultos. ¿Cómo era César Mauricio de niño? Cuéntame algo de ti, de tu niñez. No, una niñez muy normal, pero una niñez muy especial porque soy hijo de familia numerosa. Ajá, Yo tengo 5 hermanos, de manera que la diversión, los juegos, las horas de la comida, el ir a la escuela, después al colegio, todo eso lo recuerdo mucho porque nos ayudábamos demasiado entre los hermanos y mi madre, mi padre nos inculcaba mucho el ayudar al otro. Entonces a mí me ayudaban mucho porque yo era el menor de 4 hombres y ajá, después vienen mis 2 hermanas y a mí me tocó ayudar mucho a mis 2 hermanas ajá, porque los 4 hombres estamos muy seguidos mientras que hay un espacio grande entre mis 2 hermanas, con mis 2 hermanas. De manera ajá, que lo que recuerdo es una niñez muy normal, muy llena de juego, de estudio, de diversión, de problemas como tiene cualquier familia numerosa también. Y fue muy serena, fue una niñez muy serena en un barrio clase media de la ciudad de Medellín, donde todavía vive mi familia, donde hemos crecido, vivido, y una vida de vecinos muy rica la vida con los vecinos. Muchas veces uno terminaba almorzando o comiendo en la casa de los vecinos porque las señoras te llevaban a su casa y te cuidaban. Este es el hijo de, mi mamá de se llama fulano. Amparo, Sí. este es el hijo de Amparito, entonces, y así uno también llevaba amigos a la casa. Decía que éramos familia numerosa, a veces nos juntábamos, cada uno llevaba amigas y amigos. Yo creo que ese es el mayor recuerdo, el mayor recuerdo y lo más ¿Pero eras valioso. necio o no, César? ¿O eras calmadito? ¿Cómo eras? No, no, también muy necio. Muy necio, pero no, no recuerdo que me hayan pegado, o sea, que me hayan Ajá. pegado así de manera estrepitosa, no. O sea, Pues pero en eso de subirte pues en los árboles, de trepar alguna tapia o alguna cosa o no. no, también, también. O sea, yo, sí, sí, sí. Ajá, Y como había en ese tiempo, en las partes de afuera del barrio había fincas que ahora están llenas de edificios. ajá. En esas fincas había mangos y guayabas, palos de mangos y de guayabas. Entonces uno de niño iba por esos mangos y por esas guayabas y a veces te soltaban perros de esas fincas que venían contra los que se estaban Claro. llevando los mangos y las guayabas. Eso era muy divertido, yo creo que eran las primeras pruebas así grandes de adrenalina, que no veía venir los perros y no tenía que correr. A esquivar el perro que mordiera, ¿no? Un poquito necio, sí. Entonces, claro, el vecino después decía, díganle a esos niños que no se lleven las naranjas o los mangos o las guayabas. Y entonces, claro, era una reprimenda en la casa por parte Claro. de mi mamá porque decían, eso no se puede hacer, no puedes ir a coger las frutas del Que vecino, no ¿no? son tuyas. Pero los árboles estaban ahí. Es que uno cuando es niño, la inocencia de uno pues es grande. Yo creo que quien ha vivido, digamos, no en estas grandes ciudades, sino pues en ciudades un poco más pequeñas o algo, el tema de la naturaleza en Colombia pues es algo recurrente y el árbol pues estaba cerca y uno se trepaba. De esos, yo pues supongo, porque pues uno cuando es niño sueña de todos esos sueños que tú tenías, o con qué soñabas tú de ser grande, cuando fuera grande. Yo desde muy pequeño, yo creo que cuando estaba en quinto de primaria, ya quería ser periodista. Ajá. Quería dedicarme al periodismo. Me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho leer, me gustaba ver el periódico todos los días. ¿Y tienes alguna herencia? Perdóname la interrupción, ¿tienes alguna herencia
de alguien periodista en tu familia, alguien que te hubiera inspirado algo o no? Sí, algunos han sido más poetas y escritores, no famosos, pero sí estudiosos que han hecho poesía, que han escrito. Y mantengo el recuerdo también de vecinos dedicados, en concreto una señora que escribía muy bien y que a veces me leía lo que escribía. Entonces a mí me sorprendía y a veces dudaba de que ella hubiese escrito eso, Ajá. pero era, era motivante, motivante, tanto un poco en la familia, en el vecindario también. Como digo, no era gente muy rica, no eran vecinos millonarios, pero sí eran vecinos muy ricos en cultura y vecinos muy ricos en sentido común que valoraban mucho los libros. Yo recuerdo que en algunas casas ahorraban dinero para comprar libros y tener una buena biblioteca era como parte de un fin dentro de la casa. Sí. Y recuerdo mucho también la biblioteca de mi papá. O sea, mi papá no ha escrito, pero es buen lector y nos inculcó desde niños el amor a la lectura. En ese tiempo existía el círculo de lectores No, ni me como... digas que en mi casa había suscripciones, eso era para todos, para Exactamente, pedir los libros. exactamente. Entonces, Y los cuando uno llevaban a la cumplía casa. años, el cumpleaños era pida 2 libros. Entonces eso nos motivó bastante. Con el paso de los años había una biblioteca bien grande, con enciclopedias también. Llegamos a tener, yo recuerdo, unas 10 enciclopedias muy completas. Me acuerdo Claro. del nombre de todas las enciclopedias, me acuerdo del nombre de todas las colecciones No, de pues los yo libros. creo que si en tu casa había enciclopedias como en la mía, que éramos 6 hermanos, en mi casa estaba la Barça, había algunas creo que de la Británica, del mundo en que vivimos. Bueno, o sea, es que nosotros no fuimos del Internet, hay que aclararle a la gente de otras generaciones que en nuestra época no existía el Internet, entonces nos tocaba los libros de la casa o las bibliotecas donde fuera, que aquí en Bogotá, muchos de quienes nos están viendo ahora sabrán que tuvimos que ir a la Luis Ángel Arango muchas veces, que era pues la biblioteca que había, ¿no? Pero el Yo tema, tuve una clase en el colegio donde en la clase de español había que ir con el diccionario en la mano. O sea, cada sí, estudiante el con su Larousse, diccionario. Y a veces era el concurso el profesor decía una palabra y era el que primero la encontrara y comenzara a leer el significado de esa palabra. Ahora tú le haces eso con algún joven y es difícil que se acuerde del orden del abecedario y cómo están clasificadas las palabras en el diccionario y que la encuentre rápido, porque con 2 teclas tú encuentras lo que quieras y sí, ya definido. Entonces, esto que es una maravilla, las nuevas tecnologías, estos nuevos medios de información, de estudio, de comunicación, también traen algunas desventajas, porque uno ejercitaba primero, yo creo que somos de una generación, junto con todos los compañeros que se están sumando, y compañeras de la universidad y de la vida, nosotros somos de la generación yo creo que la última que ejercitó más la memoria, porque uno de sí, niño se tenía que aprender el teléfono de la casa, el teléfono claro, de la tía, el la teléfono de dirección. amigos, uno se aprendía el teléfono de la casa de la novia y tenía ya como una base de datos que eran teléfonos, nombres, direcciones. Hoy nadie sabe eso, César. Hoy Nadie no, sabe el teléfono de no, nadie. Tiene que es consultarlo muy en el, difícil. en el teléfono, en el celular. Sí, y entonces pasa el tiempo y se dan cuenta o nos damos cuenta que hemos ejercitado poco la memoria y es importante ejercitar la memoria también. Es Sí, muy no, importante. total. Total, yo creo que hay una diferencia, pues obviamente entre las generaciones y siempre va a ser así, ¿no? Pero sí, yo creería que muchos de los chicos de ahora nos ven a nosotros como de de la era de la piedra, ¿no? O sea, el libro, el gusto por el papel, ¿no? Por el olor, por la textura, eso ellos lo ven como una cosa, pues, como extraña, ¿no? Porque les gusta el papel. ¿No? Pues bueno, porque los libros olían, tenían un olor característico. Y en las casas donde había bibliotecas, como supongo la tuya o la mía, pues claro, uno abría un libro y ese libro olía. El libro olía, ¿no? Hay César, un, en qué momento te empieza a gustar el periodismo como tal? O sea, ¿tenías una inclinación natural
Y yo por eso te pregunté al principio si eras necio o no, porque en mi caso, y a mí me gusta siempre contarlo, yo nunca fui necia de hacer cosas físicamente, de subirme en ninguna parte, sino que me quedaba quieta y preguntaba. Entonces yo era como el terror de mi papá y de mi mamá porque me decían, no preguntes nada, no, no vas a preguntar nada, porque era supremamente indiscreta. Entonces esa era mi necedad. Pero a ti, ¿cómo se te fue metiendo eso del periodismo en las venas? Bueno, también en mi época había un programa de televisión que se transmitía los domingos que se llamaba Lou Grant. Lou Grant era el editor general de lo que yo después vine a conocer como The Washington Post. Ajá. Y el ambiente que había en la redacción de The Washington Post y todo lo que se empezó a tejer desde esa época de historias, de trabajo, de fotógrafos, de periodistas, de redacción, etcétera, del periódico en la política estadounidense. Esa serie se transmitía por lo que podría ser canal señal institucional de hoy o de hace tiempo. Y entonces mi padre la veía y me empezó a meter y me decía, sentémonos y la vemos, y me contaba algunas historias que yo estaba viendo ahí. Entonces me fascinaba el ambiente de la redacción. Yo creo que eso es un recuerdo que sí tengo. Y ya después cuando va a llegar a las redacciones, siempre que entro a una redacción recuerdo a Lugran. Claro, tienes la memoria emotiva ahí conectada. Mira, ahí Sí, están diciendo los que están en nuestra charla que, claro, que tenían la enciclopedia, la temática labor, la Encarta, la extensa de Colombia, por supuesto. En mi casa era la Barça, también la roja, aquella roja. y había una muy importante que yo creo que es de las mejores enciclopedias que se han hecho, que es la Quillet. Y otra Ajá. que se llama la Sí, la temática temática la están mencionando acá. y la cumbre. Esas tres enciclopedias marcaron muchas investigaciones Pero yo mías. creo que esos libros, César, ya no uno los va a regalar, no se los reciben en ninguna parte. Esos libros yo creo que no los recibe nadie. No, pero es mejor no regalarlos. Mira, nosotros lo que Ajá. hicimos fue como digo, somos tantos hermanos y ya todos casados, entonces una parte la tiene uno, otra parte la tiene otro, y lógicamente los hijos de ellos, mis sobrinos, las ven No, como pues que la adorno. van a tocar. Pero cuando yo voy, siempre las consulto y me gusta leer del libro, de lo físico, me gusta leer Claro. más. De hecho, en este año he leído más libros físicos que, que online. Porque además César, pasa otra cosa y es que si un sobrino a ti te dice que lo ayudes en una tarea y tú vas a consultar la enciclopedia, pues ya esa enciclopedia está supremamente desactualizada y no hay nada que ya, mejor dicho, ni siquiera hay países que ya no No, existen. no, en Entonces esas ya no puedes ni enciclopedias, mirar. en las enciclopedias creo que la tabla periódica de los elementos terminó en 98 elementos y ya vamos como en 120. Sí, no, pero de todos modos era la herramienta que había. ¿En qué momento, César, de tu vida, porque pues yo lo sé, pero quiero que me lo cuentes, o de tu vida personal o profesional, entras al Opus Dei? Bueno, yo creo que vale la pena decir que es el Opus Dei porque... Bueno, pues cuéntanos Sí, tú, sí. porque es que cuéntanos por qué llegas ahí. Bueno, el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica fundada por San José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote español que fue beatificado en el 92 y canonizado, o sea, santificado, canonizado por el Papa Juan Pablo II en el 2002, aquí en Roma. Entonces él dice, todos nosotros, todos, independientemente de la labor que hagamos, el trabajo que tengamos, donde nos encontremos, independientemente de la edad, de la condición que tengamos en la vida, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a buscar a Dios en medio de lo cotidiano, a buscar a Dios en las cosas pequeñas, encontrar a Dios en lo escondido, encontrar a Dios como taxista o como periodista o como odontólogo o como agricultor, o sea, en cualquier ocupación noble, Dios nos está esperando. Entonces, ese encuentro para mí fue cuando tenía el primer chispazo, digamos,
cuando tenía 17 años, que estaba terminando el colegio a los 17 años. Yo conocí el Opus Dei, conocí a algunas personas del Opus Dei. La inmensa mayoría de las personas del Opus Dei son padres de familia, personas casadas. Entonces, en el barrio donde yo vivía en Medellín, conocí un señor con su familia que era del Opus Dei y fue el primero en hablarme del Opus Dei y me conectó con un libro que se llama Camino, No, que es pues total la belleza. Ajá. escrito por San José María Escrivá de Balaguer, y que es un libro que tiene 999 puntos, que cada uno de esos puntos tiene un contenido fuerte que te ayuda a mejorar la vida espiritual, el comportamiento, la búsqueda de Dios. Una palabra es camino referido a seguir a Cristo. Entonces, después de ese primer contacto exploré más, conocí una casa del Opus Dei en Medellín, Y y tú ahí fuiste el conocí, primero de tu familia, digamos, en entrar bueno, en contacto con el en Opus este Dei. momento soy el primero y el Ajá, último, o el único, porque mis papás bien, no son del Opus Dei, tampoco mis bien. hermanos, los de los sobrinos tampoco. Eso es muy bueno, Birna, porque ser del Opus Dei es una vocación, no es un club, no es yo me apunto, o yo me inscribo, o yo quiero ser de eso, no. Uno tiene que buscar conocerlo y aparte de eso uno siente que Dios te está llamando, que es una llamada y por eso es una vocación. Dios que me llama y yo que libremente digo, porque me da la gana, digo sí o digo no. ¿Y eso lo Entonces, sentiste desde el principio, César? lo empecé, en la medida en que empecé a conocer, empecé a sentir. Y ya cuando estaba tan seguro, dije, quiero estar disponible porque veo que Dios me pide esto. Entonces, pedí la admisión en el Opus Dei cuando estaba terminando el colegio y desde ahí ya son más de 30 y tantos años en el Opus Dei con esta vocación que responde a un amor inmenso que le da respuesta a todo lo que hago. Yo creo que esa era la gran motivación, porque en ese momento, ya al final del colegio, yo estaba en el periódico del colegio, tenía un programa de radio, era un estudiante, digamos, bueno, estudiante del colegio bueno, en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, pero yo seguía buscando respuesta y sentido a eso que hacía. Como cuando uno a veces en la mañana uno dice, hoy estoy cansado para levantarme, pero debo levantarme porque tal, que ahí es donde realmente cambia el sentido de la vida. ¿Yo por qué me levanto? ¿Yo por qué hago este esfuerzo? ¿Yo por qué me sacrifico en esto? O sea, todo eso es porque yo empecé a encontrar respuesta cuando veía que Dios me llamaba a eso. Me decía, póngale color a esto. Porque la vocación es como ponerle luz a todo lo cotidiano, sin ¿Y esperar nada extraordinario. César, cómo es ese llamado? Cuéntame porque digamos que uno a veces puede estar, no sé, espiritualmente ligado a algo y a veces hay personas que las he escuchado que dicen eso, ¿no? O sea, yo sentí el llamado, por ejemplo, hace muy poco lo refirió, digamos, un médico que tuvimos acá invitado y decía, yo sentí el llamado pues para rezar el rosario. A veces quisiera como que traducir eso, ¿cómo es? Bueno, hay muchas respuestas. Y yo creo que, Bueno, bonita, bonita. no, te iba a decir que hay muchas respuestas como casos, porque Ajá. cada vida es cada alma, cada persona tiene su vivencia. Pero te podría decir que se escucha cuando uno se dispone mejor. Hay modos de vida que te disponen mejor para conocer lo que Dios quiere de ti. Uno a veces se puede enredar tanto en la vida que acalla la voz de Dios y entonces es difícil oírlo porque no tiene mucho volumen por dentro. Entonces, para encontrar esa voluntad hay que quitarle volumen al ruido interior que uno lleva. Y el ruido Ajá. interior puede estar invadido por muchas preocupaciones válidas, algunas innecesarias, otras agrandadas, o por caprichos que uno pueda tener, o envidias, o malquerencias. De manera que en la medida en que uno empieza a quitarle volumen al ruido interior,
se dispone mejor. No es que aparezca un ángel y que se quite una pluma y te diga, aquí te voy a escribir lo que tú debes hacer. Eso nunca ha ocurrido. Hoy leía, por ejemplo, seguramente todos recuerdan la conversión de San Pablo. San Pablo era judío que estaba persiguiendo a los cristianos. Y un día se cae el caballo. Nuestro Señor lo tumba del caballo. Y esa es como la imagen que uno tiene de la conversión de San Pablo. Él cayéndose del caballo, se va para atrás, cae en el suelo, queda ciego. Y una voz que le dice, Saulo, Saulo, porque ese era su nombre cuando estaba en el judaísmo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dice, Señor, ¿tú quién eres? Entonces, yo soy el que estás persiguiendo. Entonces le dice, bueno, o sea, que eso le ocurra a uno ahora, así, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros se moriría del susto, del miedo, ¿no? Claro, Porque, pero si uno no está dispuesto, uno dice, yo no escuché esa voz, yo no, a mí no, pues yo me caí del caballo porque es que estaba mal sentado, claro. y me quedé ciego porque es que me pegué contra una piedra. O sea, si uno no quiere creer, no cree. Si uno no Por quiere oír, supuesto. no oye. Si uno Yo no lo quiere entiendo, hacer... César, como uno abrir el corazón, porque pues cuando uno abre el corazón a algo, tú te despojas un poco de esa parte racional que tenemos, ¿no? De querer oír las cosas como, no sé, como en un parlante, o yo qué sé, sino pues abrir el corazón y tener esa disposición, pues te hace ver y escuchar cosas que jamás en la vida ni imaginaste. No, claro, pero también viene la pregunta, ¿cómo disponer el corazón? Esa, Ajá, y después viene la pregunta, ¿y cómo mejorar el corazón? O por qué es el corazón y no es la cabeza? Bueno, claro. sé que hablamos con analogía, abrir la cabeza, abrir el corazón, o yo amo con el corazón, o amo con la cabeza, o yo quiero. El- la disposición del corazón es de la sensibilidad que uno tenga con la vida propia, el saber observar, el tener silencios para poder hacerse estas preguntas. Yo creo que una carencia grande del ser humano durante todas las épocas, no solamente en la actual, es la falta de silencio para examinarse, falta de silencio para preguntar, Dios mío, ¿qué quieres de mí? O incluso para preguntarle a quien decidió que yo viniera a existir aquí y yo de dónde vengo y yo para dónde voy. Señor, ¿estás conmigo o estás fuera? Necesitamos más diálogo interno, César. Mucho Como más, más ser más silencio interior. introspectivos. Silencio interior para que haya diálogo con el Señor. Silencio interior para uno poder crecer. Y por eso casi todos los místicos, los santos dicen, el silencio es la puerta de la vida interior. Si uno no, y eso es muy gráfico. De hecho, cuando uno está disgustado, cuando uno está alterado, uno debe hacer silencio. Es lo Sí, mismo, cuando el corazón está muy acelerado con algo, la ambición, una rabia, una molestia, una envidia, hay que hacer silencio, sí, yo silencio. creo que incluso como herramienta de comunicación, lo digo pues por mi propia experiencia, como una herramienta de comunicación, guardar silencio a veces es su mejor salida. O sea, te va a ir incluso muchísimo mejor si guardas silencio en determinados momentos de la vida. En la vida interior, el silencio debe ser completado con una disposición de escuchar, o Ajá. sea, de que el Espíritu Santo pueda oírse. Y una cosa muy importante, el silencio, la escucha deben estar abiertas a un hacer, porque muchas veces uno puede oír algo, ver algo, y por pereza, por miedo, por comodidad, por irresponsabilidad, uno no lo hace. Y ahí es cuando también esa voz empieza a decir, bueno, pero te estoy hablando y no haces. Si te estoy diciendo que ese negocio no es lícito, y tú sabes, ¿por qué no? Entonces te estás dejando llevar de una ambición que sabes que no es, que no vas a ser feliz, que por ahí no está la felicidad. Si te están diciendo, no, es que tu esposa te está esperando en tu casa, es tu esposa la que te espera en tu Y te casa, vas para otro lado. ¿y cómo te está yendo a este lado? Entonces, no. Entonces,
no es que uno diga, a mí, yo no he sentido nada, yo no, a mí nadie me ha dicho, o yo no escucho. Yo creo que todos sí oímos. Sí, Y yo, todos yo hemos coincido en tenido algo contigo, César. algún toque. Sí, coincido en algo contigo y es que, pues a veces yo lo he llamado y tal vez la palabra no sea la apropiada, pero a ti el destino sí te habla, o el universo sí te habla, por supuesto que te habla, y no eres capaz de escucharlo. Entonces, voy a poner, perdón por el ejemplo tan personal, pero yo fui una persona muy impaciente. Fui una persona muy impaciente, no sé, como que me desesperaba pronto, y entonces, imagínense que la vida me premia a mí con un hijo que tiene síndrome de Down, cuya característica y su mayor característica es la lentitud en todas las cosas. Es decir, tú querías ir rápido, tú querías que todo fuera rápido, pues imagínate que no, pues que la vida es de otra forma, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente pues hay muchos mensajes, hay muchas cosas que uno aprende cuando uno tiene un hijo con una discapacidad como el mío, pero para mí el mayor mensaje pues era ese, ¿no? Lo has Entonces, entendido. es una de las cosas que más he desarrollado, pues la paciencia, ahora la tengo, pues diría yo que infinita, ¿no? Porque pues ya llevo 20 años en el tema con mi hijo, pero sí, yo sí pienso que a uno el destino, el universo, como lo quieran llamar, sí le habla. Que no escuches o no veas, eso ya es otro cuento, Sí, sí, es pero así. sí ocurre, ¿no? Sí, 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 es así. Bueno, pero vamos a seguir nosotros porque, bueno, nos pusimos un poco trascendentales y está bien porque el tema lo amerita. Tú estudiaste periodismo allá en Medellín, ¿no? Estudiaste comunicación social. No, no, no. Yo termino el colegio en Medellín y me voy a Ajá, estudiar a Bogotá, a estudiar a la Universidad de La Sabana. Entonces, ajá. Ah, yo hice toda estudias la acá. carrera en La Sabana y egresé Ajá. de la Universidad de La Sabana. ¿Y qué expectativas tenías, César? ¿A ti qué te gustaba? ¿Te gustaba la radio? Porque estaba recordando también en estos días que la gente de mi generación, muchos de los hombres les gustaba mucho el tema del deporte porque el ciclismo era el deporte que estaba tan de moda en los 90 o en los 80, en fin. Y, eh, y bueno, pues en la universidad, digamos, como había una tendencia, pues como al tema de prensa, pues era un poco hacia lo que uno se inclinaba. ¿Tú hacia dónde ibas? No, yo siempre hacia la prensa escrita. Ajá. Yo ya escribía mucho, escribía en el periódico de Medellín cuando estaba en el colegio. Eso Ajá. no lo había referido ahora en el periódico El Colombiano, que es donde comienzo a escribir. Pero es Y que es, eras un alumno aventajado. entonces, claro, digamos en eso sí porque era como el alumno de la clase que escribía en el periódico de la ciudad. Y eso era, no era corriente, no era corriente. Claro. Entonces, yo quise estudiar periodismo para escribir más, para trabajar en un periódico. Pero curiosamente, la práctica y el primer trabajo que voy a tener es en la radio. Pero no era plan mío, yo quería trabajar en El Espectador o en El Tiempo o seguir trabajando con El Colombiano porque durante la carrera ayudaba en algunos informes especiales desde Bogotá para el periódico El Colombiano de ¿Y de Medellín. qué temas, César? ¿De qué temas escribías? Yo hacía reportajes a personajes importantes o no que estuviesen en Bogotá y recuerdo unas crónicas de la ciudad, crónicas de Bogotá alrededor de personajes. Eh, Recuerdo también cubrimientos extraordinarios o de temas grandes o pequeños. Recuerdo que hice parte del equipo que cubrió algunas cosas de la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia. Eso fue en 1986, Ajá. en julio del 86. Yo estaba recién llegado a Bogotá, estaba iniciando el segundo semestre, en el 86. Sí, Cubrimientos de ese tipo y escribiendo a través de la agencia de noticias Colprensa. claro. Y allí conocí un grupo de periodistas muy destacado, ¿Don entre Hernando ellos, Salazar estaba allá o no? entre ellos Hernando Salazar, Nuestro que ya profe de era, redacción. que ya era grande. Conocí también a Oscar, Oscar que además es de los grandes periodistas que después va a ser, Oscar Montoya va a ser después director de la agencia. Allí había
una camada de periodistas muy importante y Argemiro gente Bolaños, también, estaba claro, ahí ya, ahí ¿no? Tú estaba, estaba- sí, que después va a ir a Caracol también, a la radio. no, Entonces, mucha yo tenía gente. la expectativa de prensa escrita, pero terminé haciendo la práctica y el primer trabajo en Caracol Radio en Bogotá. Ajá. Bueno, de ahí, digamos, para avanzar un poco, digamos, como en tus trabajos y todo, después te conviertes en decano de la universidad, de la Entonces, facultad. sí, pero después de haber ejercido la reportería en Caracol, después me fui al noticiero QAP, yo no había hecho televisión, y después me fui al noticiero de las 7. Estando en el noticiero de las 7, me fui de corresponsal un tiempo a Washington, donde estuve un tiempo como corresponsal de Caracol Radio y también del noticiero de las 7. Y cuando hubo una oportunidad de venir a trabajar nuevamente, vine a CMI. Y estando en CMI, me fui un tiempo, bueno, a hacer la maestría a Madrid. Y allí fue corresponsal de CMI y del Espectador en Madrid. Y cuando terminé la maestría, apareció la posibilidad de volver a Colombia, a Caracol Televisión, pero ahí mismo coincidió con la oferta de la Universidad de La Sabana. Y entonces, entre Caracol Televisión, que en ese momento el director era Yamid Amat, y la Universidad de La Sabana, me incliné por la Universidad de La Sabana y yo comencé a trabajar en octubre de 1999 como decano en la facultad, No, hasta el 2000, hasta comienzos del 2007, que es cuando me bueno, voy. adelantémonos en el tiempo. ¿Cómo llegas tú a ser el secretario de prensa durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo estaba en la Universidad de La Sabana Ujú. y ya había conocido al expresidente como senador, como gobernador en Antioquia, como reportero. Teníamos una relación profesional de ese estilo, una relación que era, además, aparte de ser muy profesional, era también exigente en cuanto a la reportería y el trabajo político que se hacía en ese momento. Entonces ya estando en la universidad y coincidiendo con un problema de salud que tuvo el primer secretario de prensa del presidente Uribe, que fue Ricardo Galán, gran periodista, Ricardo Galán se enferma y esto va a obligar a unos cambios, entre ellos que Ricardo no puede continuar adelante en ese cargo, y entonces el gobierno busca un reemplazo y me ofrecen que si quiero ir a trabajar el presidente directamente, porque no viene y me ayuda en esto. Yo estaba, Bueno, yo estaba muy contento en la Sabana, o sea, para mí, de los lugares para trabajar, para estudiar, para conocer incluso más mundo, digamos, el mundo académico, el estudio, la Universidad de La Sabana es un sitio ideal, ideal. Entonces, suponía desacomodarse de la Universidad de La Sabana, de un horario de trabajo de lunes a viernes, o algunas veces de lunes a sábado en la mañana, a trabajar mucho eh, en la Secretaría de Prensa del Gobierno durante unos años, y eso, digamos, fue una transición difícil para mí, pero yo también tengo una capacidad de adaptación rápida. Yo creo que fue ajá. una crisis de 5 días y al quinto día ya estaba allá. También he mantenido como la mentalidad de el cargo que dejo o el encargo, ya eso se dejó. Estoy mirando lo que estoy César, ¿y haciendo ahora. cómo es trabajar con Álvaro Uribe? O sea, él cómo es de jefe. Cuéntanos como persona. No, para mí así era una relación como de papá a hija. O sea, una Ajá. relación de mucha exigencia, Ujú. de mucha confianza, de jornadas largas de trabajo. Aprendí de él una dedicación fuerte y una disciplina que yo tenía, digamos, pero que no había sido puesta en ese grado máximo sumo
con Uribe, porque realmente de todas las personas con las que yo he trabajado en mi vida, puedo decir que es la persona que más he visto trabajar, que más lee, que más analiza, que cuando yo estaba leyendo un documento iba en la mitad, ya lo había terminado, que uno le recomendaba un libro y a los 10 días te decía, ya leí el libro que me recomendó, muy bueno. ¿Usted qué piensa de tal página, de tal capítulo, de esto que plantea? Caramba. Entonces, en eso sí es un colombiano singular, o sea, Ajá. singular. O sea, tiene una capacidad de trabajo, tiene una capacidad de relación, tiene una capacidad de análisis muy propia. Bueno, eso Eh, se lo reconoce todo el mundo a él, ¿no? Es una persona que para trabajar y todos hablan de eso, ¿no? Escogerle el ritmo al señor, pues no es tan fácil. entonces, claro, yo tenía unas ventajas que también eh, hacían parte como de ese ritmo. O sea, yo no he sido de grandes fiestas, no he sido de cócteles, yo no soy de vida nocturna, de fiestas, nunca, ni antes ni después de ser del Opus Dei. No es porque sea el Opus Dei, porque también, o sea, eso es totalmente libre y cada uno en esos ambientes también se encuentran las cosas que Dios quiere, ¿no? Claro. Entonces, pero yo, por tiempo, por dinero, por modo de ser, yo no tengo esa vida, no la he tenido. Entonces, como no la he tenido, pues también podía descansar, recuperarme y seguir trabajando desde las 5 de Claro. la mañana, a veces hasta la medianoche. Los viajes, los viajes, todo ese ritmo de vida me ha servido también que he sido un poco deportista. Yo no me embriago, o sea, no soy tomador de trago, ni tampoco soy fumador. Entonces, Y todo eso, tampoco estás casado ni tienes hijos. Entonces, exactamente. O eso, sea, eso hace que sea una ventaja de verdad a la hora pero, del pero trabajo, tengo, sí. sí, pero tengo muchas responsabilidades de tipo No, no, por familiar supuesto, también. compromisos. Compromisos. Entonces digo que algunos hábitos de vida han sido propicios para aguantar ese ritmo de trabajo. Claro. No, no, se necesita de todos modos, yo pienso que porque he escuchado a personas que han trabajado con él y de todos modos se necesita una disposición personal para el tema, ¿no? Para asumir el ritmo de trabajo. Él obviamente, pues a mí me contaban que desde que fue gobernador de Antioquia, pues visitaba todos los municipios, recorría, no sé qué. Entonces, bueno, unirse a eso, si alguien tiene otros planes, mejor que como que no, porque tenía que estar con él o no. O sea, Yo era el no, trabajo, ¿no? claro, y además fue una gran oportunidad de estudiar muchos temas de Colombia, desde temas de economía, pasando por todos los temas de seguridad, conociendo el país en todas sus regiones, durmiendo en una guarnición militar, atendiendo una catástrofe, una inundación, un temblor, o sea, estar siempre en donde había dolor, tragedia, problemas, ahí estaba el presidente y ahí estábamos nosotros. Y eso fue muy bueno. A mí Aquí eso, pregunta a alguien, César, y te interrumpo. ¿Qué opina de las críticas que se le hacen a Uribe? O sea, en general. bueno, es la vida pública. Sí. Yo he escuchado algunas de esas críticas, pero me Ujú. parece que la inmensa mayoría son rabiosas, no son muy racionales y Como más el que eso son, estómago. sí, como ya rayan con la calumnia, o sea, con la calumnia, con la difamación. No, cuando uno estudia los temas, cuando uno quiere opinar sobre el actuar de una persona, pues tiene que tener argumentación, no simplemente alzar la voz desde el estómago con algo de disgusto o de rabia. No, se trata de argumentar, también saber escuchar y darnos cuenta que una cosa es la crítica y otra cosa es la difamación. Y yo creo que es un expresidente que ha sido muy difamado y eso no le conviene ni al que difama, mucho menos a quien padece. Y también ha dado el expresidente Uribe pruebas de paciencia con tanta Total, difamación. total. De paciencia infinita.
Sí, yo creo, bueno, te quería preguntar sobre él específicamente, bueno, pero porque eso, o sea, es curiosidad, pues, como persona, ¿no? Porque él, en lo personal, a mí me parece, bueno, yo tengo también mi propio concepto sobre él, en lo que vemos, obviamente, de este lado de la vida, ¿no? Porque, pues, él es allá y nosotros acá. Pero a veces pienso que como esa postura, como de bravo, es un poco como un papel, ¿no? Entonces, que hay que desempeñar a veces un papel y el papel puede ser el de Bravo, pero no lo creo así en su vida ni cotidiana ni en la vida privada, no creo que sea así. No, yo creo que sí, yo creo un poquito que sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, fíjate, No, 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 pero a ver, fíjate. una cosa. Es muy distinto cuando una persona es mal geniada, que él no lo es, y Ajá, distinto cuando una persona se molesta porque alguien está mintiendo o porque alguien está haciendo las cosas mal o porque no se está respondiendo a un problema donde teníamos como gobierno que aportar una solución. Entonces, si recordamos, por ejemplo, cuando él se molestaba en un consejo comunitario y regañaba a algún ministro o me regañaba a mí, eso no era ninguna simulación, eso era real. no era verdad y siempre fue verdad. Ajá. Y yo creo que eso hace parte de maneras de ser, pero también de una preocupación, porque por eso mismo está pasando el tiempo y no hemos resuelto este problema. Usted Ujú. había dicho que esto se iba a arreglar, ministro, en tanto tiempo y mire que todavía no. Entonces, ¿por qué no hablamos con seguridad de estos asuntos y por qué le damos vueltas y por qué esto? Entonces, no es que sea de mal genio, porque el presidente Uribe pues, es una persona que tiene una capacidad de relación muy grande, una capacidad de relación muy grande, tiene un sentido social y una valoración de las personas grande, como se ha visto, pero tiene ese afán. Entonces, cuando se molesta o cuando los medios de comunicación transmiten algo de sus molestias, no es porque esté simplemente En su fingiendo algo papel de frente a una presidente. cámara, Lo que haciendo un entendía un papel. poco era eso. Lo que entendía un poco era eso. O sea, es como si él, pues bueno, obviamente el papel de presidente es uno y él como persona, pues en la intimidad de las relaciones, digamos, con los demás, es otro. Pero no, ya que tú me lo estás diciendo, ya estoy convencida. Vamos a hacer una cosa, César, porque el tiempo nos está ganando, ¿sí? Vamos a hacer un corte y nos volvemos a conectar porque Instagram nos saca del aire, ¿sí? Entonces voy a cortar en este momento, le Okay. digo a todos los amigos para que se vuelvan a conectar ya en unos pocos segundos, ¿sí? Voy a finalizar esta transmisión e iniciamos la próxima porque tenemos muchos temas por hablar y no los voy a dejar Pero, en el aire. ¿Te parece? bueno, ok, ok, muy bien, Listo, no, qué generoso. Muchas gracias. Amigos, muy entonces a bien, conectarse ya en unos pocos segundos. Listo. muy bien.